12 datos curiosos sobre Santa Rita de Casia. La historia de Santa Rita de Casia es algo peculiar. Santa Rita fue esposa, madre, viuda y por último religiosa. A continuación, 12 datos sobre la santa. 1. Primeros años de su vida. Rita nació en el año 1381 en el pueblo de Rocaporena, cerca de Casia, Italia. Los padres de Rita se llamaban Antonio y Amata Loti. Estos consideraron su nacimiento como un regalo muy especial de parte de Dios, ya que la niña nació cuando ellos ya eran mayores. Cuando niña, Santa Rita visitaba con frecuencia el convento de las monjas agustinas en Casia y soñaba con algún día unirse a su comunidad. Sus padres, sin embargo, le habían prometido en matrimonio según la costumbre de la época. Su prometido era Paolo Mancini, un hombre de carácter fuerte e impetuoso. Santa Rita aceptó la decisión de sus padres, resolvió ver esto como la voluntad de Dios para ella. La joven Rita se convirtió en esposa y madre a los 12 años, y su esposo a menudo maltrataba a Rita verbal y físicamente. También era conocido por perseguir a otras mujeres y tenía muchos enemigos. Pero Paolo, por la influencia de Rita, logró eventualmente que fuera un buen hombre. 2. Su matrimonio. La joven pareja se unió en matrimonio y pronto dio a luz a gemelos. Rita se encontró ocupada con las preocupaciones típicas de una esposa, madre y ama de casa, mientras que Paolo trabajaba como vigilante de la ciudad. En Casia, como en todas partes, existía una gran rivalidad entre dos facciones políticas populares, los guelfos y los gibelinos. Como funcionario menor de la ciudad, Paolo a menudo se vio arrastrado al conflicto, y la tensión que esto causó probablemente explica la tensión que a veces trajo a su casa. Con su oración, paciencia y afecto, Rita pudo aliviar el estrés y la preocupación de su esposo, pero no fue capaz de protegerlo por completo de los peligros a los que la sociedad lo exponía. 3. La muerte de su esposo e hijos. Un día, mientras Paolo volvía a casa del trabajo, fue emboscado y asesinado. El dolor que esta muerte inesperada y violenta le infligió a Santa Rita solo se agravó por el temor que tenía de que sus dos hijos adolescentes, movidos por la ley no escrita de la vendetta, trataran de vengar la muerte de su padre. Santa Rita de Casia pensó que si sus hijos llevaban a cabo su venganza, sus almas serían corrompidas y el Señor no las aceptaría en el cielo, y eso causaba gran preocupación en ella. El único recurso de Rita era la oración y la persuasión. Como sucedió, la muerte de ambos niños por causas naturales, poco tiempo después, los quitó del peligro físico y espiritual. A pesar de su gran carga, aún podía agradecerle a Dios que habían muerto en paz, libres del veneno del asesinato que el odio y la venganza podrían haberles provocado. 4. Su entrada al convento. Ahora, sola en el mundo y sin responsabilidades familiares, Rita una vez más dirigió sus pensamientos a la deseada vocación de su juventud, la de unirse al monasterio de las agustinas monjas de Santa María Magdalena. Algunos de los religiosos de la comunidad, sin embargo, eran parientes de los miembros de la facción política, considerada responsable de la muerte de Paolo, y para no tentar la armonía del convento, se negaron a la solicitud de la admisión de Rita. Afortunadamente, no quiso rehusar fácilmente de seguir lo que sabía que era el plan de Dios para ella. Imploró a sus tres santos patronos, San Juan el Bautista, San Agustín y Nicolás de Tolentino, que la ayudaran, y ella emprendió la tarea de establecer la paz entre las partes hostiles de Casia, con tanto éxito que su entrada al monasterio estaba asegurada. 5. El don de la espina. A la edad de 36 años, Santa Rita se comprometió a seguir la antigua regla de San Agustín. Durante los siguientes 40 años, se entregó de todo corazón a la oración y a las obras de caridad, esforzándose especialmente por preservar la paz y la armonía entre los ciudadanos de Casia. Con un amor puro, ella quería cada vez más estar íntimamente unida al sufrimiento redentor de Jesús, y este deseo suyo
se satisfació de una manera extraordinaria. Un día, cuando tenía unos 60 años de edad, meditaba ante la imagen de Cristo crucificado, como estaba acostumbrada desde hacía tiempo. De repente, una pequeña herida apareció en su frente, como si una espina de la corona que rodeaba la cabeza de Cristo se hubiera soltado y penetrado en su propia carne. Durante los siguientes 15 años, tuvo este signo externo de estigmatización y unión con el Señor. A pesar del dolor que constantemente experimentaba, se ofreció valientemente para el bienestar físico y espiritual de los demás. Durante los últimos 4 años de su vida, Santa Rita estuvo confinada a la cama y pudo comer tan poco que se mantuvo prácticamente solo con la Eucaristía. Sin embargo, fue una inspiración para sus hermanas en religión y para todos los que vinieron a visitarla, por su paciencia y su disposición alegre a pesar de su gran sufrimiento. 6. Su muerte. Al final de la vida de Santa Rita de Casia, la visitó un pariente de su ciudad natal, Rocaporena. Tuvo el privilegio de presenciar de primera mano las cosas extraordinarias que se produjeron por las peticiones de Santa Rita. Cuando se le preguntó si tenía algún deseo especial, Rita solo pidió que le trajeran una rosa del jardín de la casa de sus padres. Fue un pequeño favor, pero bastante imposible de otorgar en el mes de enero. Sin embargo, al regresar a casa, la mujer descubrió, para su asombro, una sola flor de vivos colores en el arbusto donde la monja dijo que estaría. Al recogerlo, regresó de inmediato al monasterio y se lo presentó a Santa Rita, quien dio gracias a Dios por este signo de amor. Mientras exhalaba su último aliento, las últimas palabras de Rita a las hermanas que se reunieron a su alrededor fueron: permanezcan en el amor sagrado de Jesús, deben permanecer en obediencia a la Santa Iglesia Romana, permanezcan en paz y caridad fraterna. Habiendo respondido fiel y amorosamente a las muchas invitaciones de Dios a ella, Rita regresó a Dios en paz el 22 de mayo de 1457. Murió de tuberculosis. 7. Su veneración. Después de su muerte, fue colocada en la Basílica de Casia, y más tarde se descubrió que estaba incorrupta. El cuerpo incorrupto de Santa Rita de Casia se puede encontrar hoy en el santuario de Santa Rita en Casia. El cuerpo de Rita nunca fue enterrado, debido a la gran devoción que comenzó inmediatamente después de su muerte. Desde el principio, de hecho, comienzan a llegar devotos, y al ver tal veneración, las monjas deciden colocar el cuerpo sagrado en un estuche. Fue beatificada por el Papa Urbano VIII en 1627 y canonizado por el Papa León XII el 24 de mayo de 1900. Santa Rita a menudo es retratada en un hábito negro, que es históricamente inexacto. Las hermanas en el Santo Monasterio Santa Magdalena usaban beige o marrón. El día de Santa Rita de Casia es conmemorado cuando perdió la vida, el 22 de mayo. También se muestra con frecuencia que sostiene una espina, un crucifijo grande o una hoja de palma con 3 espinas para representar a su esposo y sus 2 hijos. En algunas imágenes se muestra que Santa Rita tiene una herida en la frente, sostiene una rosa o está rodeada de abejas. En el centenario de su canonización, en el año 2000, el Papa San Juan Pablo II notó sus notables cualidades como mujer cristiana y mencionó que Rita interpretó bien el genio femenino al vivirlo intensamente en la maternidad física y espiritual. Ella ha adquirido la reputación, junto con San Judas Tadeo, como un santo de casos imposibles. También es la santa patrona de la esterilidad, las víctimas de abuso, la soledad, las dificultades matrimoniales, la paternidad, las viudas, los enfermos, las enfermedades corporales y las heridas. Además, se convirtió en la santa de la espina y de la rosa. 8. El primer milagro de Santa Rita. Cecco Barbini se encargó de hacer el primer ataúd denominado Caso Humilde. Entre los documentos del proceso se informa que después de la muerte, al tener que presentar un caso para colocar el cuerpo para ser venerado, debido a los muchos milagros que realizó, un tal maestro Cicco Barbaro de Casia
compitiendo con otras personas en esa iglesia para ver el cuerpo de la bendita, cuyas manos estaban paralizadas, dijo: «Si mis manos no estuvieran paralizadas, yo haría el ataúd». Después de esas palabras, al ver el cuerpo de la santa, sus manos sanaron inmediatamente, y realizó el trabajo. Este testimonio tiene una gran importancia histórica, porque nos ayuda a entender claramente que la santa que acababa de morir es llevada a la iglesia sin un estuche, muy probablemente envuelta en una sábana para ser enterrada en la cripta de las monjas. Pero la gente viene a continuación para venerarla, evitando así que sus hermanas continúen con el ritual funerario. El cuerpo, por lo tanto, permanece así por algún tiempo, y mientras tanto corre el rumor de que la santa realiza milagros. Todavía en 1457, después de un incendio que estalla en el oratorio, la caja y el cuerpo, que permanecieron intactos, se colocaron en el sarcófago, conocido como el caso solemne. Este caso probablemente también lo realizó el mismo Cecco Barbini. 9. Los milagros por su intercesión. Los milagros de Santa Rita son numerosos. Se dice que cerca del cuerpo de Santa Rita de Casia, algunas personas inválidas empiezan a caminar, personas poseídas son ayudadas, entre muchos milagros más. En 1457, por iniciativa de las autoridades municipales, el primero de los milagros de Santa Rita comienza a ser reportado en el Codex Miraculorum, el Código de los Milagros. Cerca del cuerpo sagrado de la santa, escribió el biógrafo de la santa que se podía ver a muchas personas enfermas y heridas recuperarse. Muchas personas ciegas observan la luz. En esta biografía se mencionan 46 milagros, los primeros 11 de los cuales se remontan a 1457. 10. Su tumba. Actualmente, cuando se abre el estuche y la tumba donde yace el cuerpo de Santa Rita de Casia, se puede oler un perfume que parece estar compuesto por varias mezclas fragantes. De hecho, se notó y se informó con precisión que cada vez que Jesucristo otorga una gracia por intercesión de la santa, este perfume se puede oler con muchos días de antelación, incluso si la tumba está cerrada, y después de oler el perfume durante muchos días después. 11. Basílica de Santa Rita de Casia. La Basílica de Santa Rita de Casia es una pequeña basílica en esta ciudad. En su interior se reverencian los restos mortales de la santa. En las primeras décadas del siglo XX, el constante incremento de los peregrinos que visitaban la tectónica con los restos de Santa Rita hizo que la antigua iglesia fuera inadecuada para albergar a un número tan grande de personas. Así fue como se promovió la construcción de una nueva iglesia adecuada para la necesidad de los fieles. El principal problema para comenzar el trabajo fue la ausencia total de fondos. Además de una donación del Papa Benedicto XV, las primeras ofrendas fueron recolectadas a través de la prensa de un periódico llamado Dale Api a Rose, que pronto obtuvo un gran éxito y llamó la atención sobre Casia, ayudando a mover un número cada vez mayor de peregrinos, que a su vez ofrecieron ofrendas para erigir el nuevo templo. Sin embargo, los costos de implementación del proyecto eran demasiado altos en comparación con las posibilidades económicas, por lo que en 1931 el proyecto se redujo. Se escribió al Papa de la época, Pío XI, quien donó una considerable suma de dinero y encargó a su propia ingeniera, María Espirito, que diseñara un nuevo proyecto y que dirigiera los trabajos de construcción. La primera piedra fue colocada el 20 de junio de 1937 por el cardenal Enrico Gasparri, y la obra fue concluida en 1947, con la solemne consagración el 18 de mayo del mismo año. El 1 de agosto de 1955, según el Papa Pío XII, la iglesia fue elevada a una basílica menor. 12. Las abejas de Santa Rita. Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño, y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas
surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de cada año y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad, hasta la Semana Santa del próximo año. El Papa Urbano VIII, sabiendo lo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a unos 138 kilómetros de distancia. Los huecos en la pared, donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el año siguiente, pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio.